¿Ha visto que he descubierto dónde vive? Guadalupe, al principio como juego estaba bien, pero ahora me está pasando de castaño a oscuro, ¿no te parece? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso usted no es mi profesor? Sí, pero... ¿Y no me puede dar clases particulares? Yo necesito un apoyo. No doy clases particulares, menos a mis alumnas habituales. Además, ya te dije que yo vivo en pareja con... Sí, ya me contó. Con Irene. Exacto, ya te conté que... Y también la he conocido. Me parece perfecto. ¿Dónde la has conocido? En el supermercado. Ah, Y la acompañé hasta aquí. ¿qué? ¿Has venido con ella hasta aquí? Sí, pero mejor si quiere ser mi amiga. ¿No le parece ideal? ¿Y ella sabe que eres mi alumna? No, eso es lo más divertido. Ya podemos salir las tres juntas. Pero tú pretendes que yo me separe. No estaría mal. Tal vez encontré a quien lo puede hacer feliz de verdad. Eso es el colmo, yo ya soy feliz así. No creo. Usted necesita otra cosa. No, eso es el colmo, yo ya... no. Y seguramente esa otra cosa eres tú, ¿no? Exactamente. No, gracias, ya tengo bastante. Bingo, cartón lleno, así que ya te puedes ir como has venido. ¿Prefiere que le diga la verdad a ella? Me encantaría, y así no tendría más problemas. Bueno, llámela y que le voy a decir que usted me trajo aquí para amenazar de suspenderme. ¿Qué? Tráigala, que le voy a contar que todo empezó por haberme enamorado de un profesor con el que tengo relaciones hace más de un año. Yo te mato, te juro que te mato. Sí, pero de amor. Va a ser mejor que me vaya poniendo cómoda. Un segundo, por favor. Ya de inicio. No han empezado, ya le pongo vestuario. Guadalupe, ¿qué haces aquí? Hola, profe. ¿Has visto que he descubierto dónde vive? Guadalupe, el principio como juego estaba bien, pero ahora ya está pasando de castaño a oscuro. ¿No te parece? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso usted no es mi profesor? Sí, pero... ¿Y no me puede dar clases particulares? Yo necesito un apoyo. No doy clases particulares, y menos a mis alumnas habituales. Además, ya te diré que yo vivo en pareja con... Sí, ya me contó, con Irene. Exacto, ya te conté que... Y también la he conocido Me parece perfecto. ¿Dónde la has conocido? en el supermercado. Ah... Y la acompañé hasta aquí. ¿Qué? ¿Has venido con ella hasta aquí? Y lo mejor es que quiere ser mi amiga. ¿No le parece ideal? ¿Y ella sabe que eres mi alumna? No, y eso es lo más divertido. Ya podemos salir los tres juntos. Pero tú pretendes que yo me separe. Que yo me separe. No estaría mal. Tal vez encontré a quien lo puede hacer la feliz de verdad. Esto es el colmo. Yo ya soy feliz así. No creo. ¿Usted necesita otra cosa? Y seguramente esa otra cosa eres tú, ¿no? Exactamente. No, gracias. Ya tengo bastante. Y bingo y cartón lleno. Así que ya te puedes ir como has venido. ¿Prefiere que le diga la verdad a ella? Me encantaría y así no tendrá más problemas. Bueno, dámela, que le voy a decir que usted me trajo aquí bajo amenaza de suspenderme. ¿Qué? Tranquila, que le voy a contar que todo empezó por haberme enamorado de un profesor con el que tengo relaciones hace más de un año. Yo te mato. Te juro que te mato. Sí, pero de amor. Va a ser mejor que vaya poniendo